Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Diego Gutiérrez Pérez y en esta ocasión voy a analizar a la empresa de televisión norteamericana Netflix, que cotiza en el índice Nasdaq. Y bueno, es una de las joyas de la corona de dicho índice. Como bien sabéis todos los que me seguís habitualmente, pues ya sabréis que el Nasdaq pues, es mi coto de caza particular para buscar pues auténticas joyas para mi cartera de renta variable. Y bueno, pues aquí tenemos una de esas grandes joyas. Mirad, simplemente observando un poco el gráfico podemos observar, fijaros aquí, 2012, partiendo de los mínimos de 2012, allá por agosto de 2012 que marcaba los 7,54 dólares, este mes de enero, el 20 de enero, que es el cierre que cerraba en 138,60, vemos aquí la subida, fijaros, de 7,54 a cerrar 20 de enero en 138,60, pero es que marcando un nuevo máximo histórico en los 143,46 dólares. Esto representa que de los mínimos de 2012 hasta los máximos de enero de 2017 ha subido nada menos que un 1802%. 1802%. Esto es una barbaridad. Por eso, como os comentaba anteriormente, esta es una de las grandes joyas que tiene ahora mismo el Nasdaq. Desde luego un valor muy a tener en cuenta, muy a seguir. Obviamente, como siempre suelo decir, no hay que comprar a cualquier precio, hay que saber cuándo hay que comprar, siempre hay que aprovechar valores como tenemos a Netflix, muy interesante, pero aprovechar siempre valores alcistas que corrijan. No hay que ir detrás del precio, nunca, nunca, nunca. Eso hay que dejárselo normalmente a aquellos que le gustan perder dinero o que le gustan comprar a cualquier precio. Nosotros compramos barato y vendemos caro. Ese debe ser el objetivo de cualquier inversor. Y evidentemente esa es mi política que tengo siempre a la hora de comprar valores de renta variable. Así que en principio pues tenemos clarísimamente una tendencia alcista. Como decía, estamos en niveles de máximo histórico. Y bueno, algunos datos a tener muy en cuenta sobre Netflix es que, por ejemplo, en este cuarto trimestre pues presentaba resultados y bueno, obtuvo un beneficio neto de 63 millones de euros, lo que representaba una subida con respecto al año 2015 de un 29,5%. Es una subida de un 29,5% en un año, ¿eh? Está muy bien, ¿no? En el 2016 cerraba con 93,8 millones de suscriptores a su canal de televisión. Una auténtica pasada. Ha estado apostando muy fuerte por la televisión a través de internet, lo cual evidentemente pues ha disparado brutalmente el número de suscriptores. Y se espera, bueno, son los cálculos de Netflix, que para el cierre del primer trimestre de 2017 alcance la florera cifra de los 99 millones de suscriptores. Una auténtica barbaridad. Entre enero y diciembre de 2016 facturó 8.330 millones de euros, lo que representa un 30,2% más que en el mismo periodo de 2015. Así que tiene muchísima tela. Durante el 2016, bueno, pues tuvo un beneficio neto de 176 millones de euros, lo que también representaba un incremento de la ganancia con respecto al 2015 de un 52%. Pero aquí tendría que irme evidentemente pues a uno de los grandes gurús de la inversión. Y evidentemente vamos a ver qué decía uno de esos grandes gurús que yo sigo muchísimo. Bueno, aquí tenemos a Peter Lynch. ¿Y qué nos dice? Bueno, desconfíe de la empresa que crece entre un 50% y un 100% anual. Obviamente, como ya he dicho, yo no soy de los que compraría a cualquier precio. Hay que aprovechar siempre corrección y no nos vale cualquier tipo de corrección. Corrección importante. Desde luego, si somos inversores que miramos para medio y largo plazo, lo que más nos interesa siempre, lo que más nos gusta son las tendencias bajistas. Cuando todo el mundo está corriendo, vendiendo, ahí estamos nosotros, siempre predispuestos a entrar, a comprar, evidentemente, pero nunca corremos tras el precio. Y esto ya es una indicación importante. Hay que desconfiar de estas empresas que crecen tanto. Evidentemente, Netflix es una empresa muy volátil, ¿no? Hay que tener muchísimo cuidado, porque aquí podemos verlo prácticamente, fijaros, en 3 meses, por ejemplo, aquí tenemos esta última gran caída, pasó de 133,35 dólares a 79,90, ¿no? Aquí incluso podemos observar
justamente ese mismo juego en este movimiento lateral que mantuvo, con lo cual hay que tener muchísimo cuidado. Es cierto que ha tenido periodos muy largos, pero también la volatilidad, no cualquiera está predispuesto a ver cómo una acción puede subir a lo mejor un 30, un 40, un 60% y de pronto en 2 o 3 meses pues prácticamente perderlo todo. No nos vale entrar a cualquier precio y obviamente pues si entramos mal, pues estamos muy expuestos a que desde luego la volatilidad nos haga pasar más de una noche sin dormir. Y eso es algo que nunca recomiendo. Siempre hay que comprar valores que podamos dormir tranquilamente, sin tener que tener pesadillas pensando qué va a hacer o qué va a dejar de hacer. Eso no, a mí desde luego nunca me ha gustado. Bueno, así que aquí podemos ya constatar clarísimamente esa tendencia alcista, fenomenal. Vamos a verlo, gráfico semanal. Obviamente, fijaros en la línea de tendencia principal, alcista. Tenemos otra línea de tendencia alcista. Fijaros, muy bien. Mirar aquí la subida que ha tenido. Aquí es muy importante, si estamos operando en el medio plazo, pues yo aconsejaría que mientras no se perdiera, el precio no cayera por debajo de 110,63 dólares, pues evidentemente mantuviéramos la posición larga. ¿Por qué? Bueno, pues en principio no hay que olvidar que estamos operando tendencialmente. Para aquellos que operan evidentemente en el medio plazo, estaría operando a favor de la tendencia, claro está. Aquí no somos especuladores que van contra tendencia, sino que operamos siempre basando en el análisis técnico, siempre a favor de la tendencia. Por tanto, sería muy importante que mientras no se perdiera esos 110,63, que es el último mínimo relevante ascendente, pues mantuviéramos la posición larga. Aquí podemos ver cómo se rompía la cota de los 129,25 dólares, como podemos observar, donde se hizo aquí una especie de doble techo. Fijaros, tenemos una cresta, otra cresta, la derecha, cresta izquierda, y aquí tendríamos ese valle entre ambas crestas. La verdad que aquí, bueno, pues hubo un sustito. Fijaros cómo cae esta vela, cierra por debajo 85,48, pero inmediatamente reacciona alcista. Aquí más de uno pudo haber pensado que había hecho un doble techo. Siempre es muy importante tener cuidadito cuando estamos operando y creemos que podemos estar en doble techo, porque podemos llevarnos siempre sorpresa. Hay que esperar que realmente tengamos una ruptura importante, y no nos vale cualquier ruptura de un soporte, porque hay que siempre utilizar filtros. Un filtro se utiliza para no entrar ante cualquier ruptura, sea de un soporte, de una resistencia, la ruptura de una media móvil, sea de una directriz. Siempre hay que aplicar, bueno, pues ciertos filtros que nos permitan pues más o menos pues a minorar pues esa posibilidad de que nos equivoquemos a la hora de entrar, de abrir una posición, bien sea larga o bien sea corta. Aquí evidentemente hubo una trampa, y aquellos desde luego más agresivos pues seguramente pues se comieron una rosca, porque el precio se dio la vuelta, ¿no? Aunque aquí podemos observar perfectamente el movimiento que estuvo realizando, cómo realmente varias veces se estuvo apoyando sobre esos 85,48 y ya finalmente al final arriba. Y es que cuando un nivel de soporte vemos que una tras otra vez los bajistas no son capaces de romperlo, lo que podemos esperar con muchas posibilidades de no equivocarnos es que veamos una reacción al alza. Y así fue. Vemos esa reacción que nos ha llevado pues evidentemente de esos 65,48 que vemos aquí pues a esos 138,60. Con lo cual de momento incluso podemos observar que el gráfico semanal nos dice que Netflix es una empresa alcista. Gráfico diario, ¿vale? Aquí tenemos el gráfico diario. Interesante, porque bueno, tenemos aquí pues clarísimamente pues un hueco que observamos que se produjo en la sesión del jueves, el que abrió con un buen hueco alcista. Pero bueno, finalmente podemos observar, bueno, antes de nada de pasar ese hueco, quería que os dierais cuenta realmente de un detalle, antes de darle al zoom. Mirar, ¿veis esta zona 133,32 era nivel resistencia? Y veis cómo aquí lo frena, actúa como resistencia. Mirar, este máximo actúa aquí como soporte. Fijaros que bien, aquí primero resistencia y posteriormente soporte. Es decir, que entre los 129,38 y los 133,32 pues estuvimos viendo una serie de días en los que se estuvo moviendo ahí, consolidando pues el movimiento alcista que podemos observar aquí perfectamente. Y bueno, finalmente vemos cómo rompe esa zona
esa zona que tenemos aquí de resistencia con un hueco alcista. Un hueco alcista que, bueno, el jueves tuvo una buena caída, pero podemos observar que el hueco pues se mantiene bastante holgado, con lo cual, pues evidentemente, ¿qué va a ocurrir aquí? Bueno, ahora sí que le voy a dar ya el zoom. Bueno, si somos operadores de corto plazo, porque el gráfico diario vamos a utilizarlo para aquellos que vais a corto plazo, no evidentemente aquellos que vais a intradía, sino a corto plazo, es decir, menos de 3 meses, con lo cual pues hay que tener en cuenta ahora mismo este hueco. Este hueco que tenemos aquí es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque muchísimos pequeños inversores, especuladores o traders de corto plazo van a vincular su stop loss a que este hueco no sea anulado. ¿Qué significa esto se anulado? Bueno, pues esto se anulado no tiene nada que ver con ser rellenado. Un hueco puede ser rellenado, pero eso no significa que haya por qué cerrar posición. Rellenar una cosa y anular otra. Anular significaría que el precio tiene que cerrar por debajo del cierre de esta vela, que es de donde al día siguiente tenemos el hueco alcista. Así que en principio, bueno, mantendríamos pues la posición larga, si estamos actuando en el corto plazo, mientras no se ha cerrado el hueco que se produjo, no se ha anulado el hueco producido en la sesión del jueves. Es decir, mientras el precio no cierre por debajo de los 133,25 dólares, habría que mantener la posición, porque aquí ya os digo, aquí va a haber muchísimos pequeños traders especuladores de corto plazo que van a fijar su stop loss a que no se cierre este hueco. Si se cierra, es una señal de debilidad en el corto plazo y por tanto cerrarían posiciones. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Por tanto, desde luego la tendencia que podemos observar aquí, incluso la línea, vemos como incluso en el corto plazo se sigue manteniendo esa tendencia alcista. Y la primera señal de debilidad podría venir en el corto plazo por la anulación del hueco alcista que tenemos aquí. Entonces va a ser muy importante vigilarlo y si tuviéramos una anulación de dicho hueco, pues evidentemente para aquellos que vayáis en el corto plazo, lo mejor sería que cerrarais posición. No obstante, vamos a ver lo que ocurre. De momento podemos observar cómo, ahora sí voy a aumentar un poco, la señal basándonos en medias móviles, tenemos todas las medias que son ascendentes. Aquí tenemos una media de corto plazo ascendente, una media móvil de medio plazo ascendente y la de largo plazo, que la de 200, la tenemos también pues ascendente. Con lo cual tenemos señales clarísimamente alcistas basándonos en medias móviles. El MACD también tenemos señales de compra. Aquí sí que tenemos el estocástico una ligera señal de venta, pero es lógico después de las dos sesiones que hemos tenido y sobre todo la sesión del jueves, que bueno, pues teníamos ahí pues esa pequeña caída que rellenó una parte del hueco, porque la apertura fue aquí y rellenó pues una pequeña parte desde aquí hasta aquí, que es la apertura, pues rellenó una pequeñísima parte, quizá algo menos del 50%, con lo cual pues evidentemente de momento todo nos está indicando que tanto en gráfico mensual como semanal como diario se mantiene la señal clarísimamente de estar en tendencia alcista. ¿Qué nos dicen algunos entendidos? Analistas de fondos de inversión. Bueno, pues según el Financial Times, que es un dato ya aparte que desde luego va a favor de todo lo que estamos viendo basándonos en análisis técnico. Y luego voy a mostrar una cosa. Antes de nada voy a mostrar una cosita que no se me olvide. Bueno, bien, yo como analista técnico, pues lo primero que empiezo es a calcular. Vale, como yo soy más de medio y largo plazo, más que pensando en el corto plazo, lo primero que utilizo son los gráficos semanales. Ya me conocéis, todos los que seguís mis vídeos sobre el blue chip o incluso sobre índices bursátiles, siempre utilizo el gráfico semanal, porque para mí es muy importante en las operaciones de medio y largo plazo, más que basarme en el corto plazo. O sobre todo, evidentemente, alejarme en muy corto plazo. Para muy corto plazo ya utilizo yo el intradía para divertirme, ¿no? Sobre todo en el mercado forex. Pero la renta variable me gusta siempre operar siempre con perspectiva de medio y largo plazo. Pero aquí va a ser muy importante. Mirar, voy a coger los retrocesos de Fibonacci, voy a trazar desde el mínimo del impulso que tenemos aquí hasta el máximo. ¿Veis? Desde este mínimo a este máximo trazo un primer impulso. Aquí tenemos una corrección que cae ligeramente por debajo del 38%. Voy a darle el zoom, me vais a permitir.
¿vale? Aquí lo tenemos. Aquí se forma un paraguas alcista. Es una pauta de giro alcista pasando en vela japonesa. Bien, sobre un nivel importante, el 38,2% de Fibonacci. Y aquí ya tengo trazado mi primer impulso. Vale. Aquí, esta vela confirma que se ha activado un segundo impulso alcista. Vale, ¿cómo se trazaría ese segundo impulso alcista que nos marcaría un objetivo? Vale, pues yo cojo y desde el mínimo proyecto al alza. Vale, el mínimo proyecto al alza, el mismo impulso primero lo proyecto al alza. Ya tengo aquí mi objetivo por ese segundo impulso alcista, los 154,85 dólares. Este es mi objetivo, basándome en los impulsos. Vale, de acuerdo, ya tengo un objetivo, que es lo que me interesa ver. Pero es que este objetivo, fijaros ahora qué curioso. Vale, os voy a decir, según las fuentes de Bloomberg, tras preguntar, no sé, ahora mismo no recuerdo de cabeza, 20 y tanto o 30 analistas de fondos de inversión, pues consideraban que Netflix tenía un objetivo en los 150 dólares. Es curioso, muy cercano a 154,85. Pero ojito, no queda ahí. Si Bloomberg decía que son los 150, ¿sabéis cuál es el objetivo medio según el Financial Times? Bueno, pues según el Financial Times, que también ha preguntado y en concreto a 40 analistas, fue en octubre de 2016, bueno, pues ellos concretaron un objetivo medio para Netflix en 154,50 dólares. 154,50 dólares. Con lo cual, basando en el análisis técnico, no vamos para nada desorientados. Muchas veces os lo he dicho, el análisis técnico muchas veces marca objetivos que son los que tienen precisamente aquellos que se basan en análisis fundamental. Es curioso, es muy curioso. Y ya lo he dicho más de una vez, con prácticamente casi que una precisión casi milimétrica, pues coincidían, ¿no? Es muy llamativo. Y aquí lo podemos ver. Precisamente con Financial Times se nos viene a 154,50. Nosotros tenemos 154,85. Y en 150 se quedarían según fuentes de Bloomberg. Con lo cual, pues evidentemente no vamos mal encaminado, basando en el análisis técnico, como podemos observar. Esto es muy interesante, sin olvidar que según el Financial Times consideran que estas preguntas de estos 40 analistas decían que el objetivo máximo que podría tener Netflix podría llegar a los 175 dólares. 175 dólares. En ese caso ya estaríamos hablando ya no del segundo impulso, sino de un tercer impulso alcista, pero antes haría falta algún tipo de corrección, ¿no? Para poder hablar de ese tercer impulso. Porque evidentemente, aunque tenemos un segundo impulso, podríamos tener un tercero, incluso superar el tercero y tener una extensión más, ¿no? Ya de esto algunas veces he hablado y en su momento ya hablaremos un poquito más detenidamente sobre qué es todo el impulso alcista, ¿no? Y en qué se basa. Así que en principio pues tenemos clarísimamente un objetivo, que serían esos 154,85 para aquellos inversores que vais desde luego en el medio plazo y que pues también en el corto plazo pues algunos podrían tenerlo muy en cuenta, porque de luego los que tenéis que tener muy claro, los que vais a corto plazo, es de luego que no se anule este hueco, que no se anule el hueco. Como se anule el hueco, como ya he dicho, mal asunto para los que estáis en el corto plazo. Los que están en el medio plazo, pues desde luego, pues ahora mismo pues estarán pues muy tranquilos y desde luego muy contentos de pensar que yo les estoy diciendo que tenemos esos objetivos 154, pero es que según los analistas que siguen a este valor norteamericano, pues justamente pues están dando objetivo entre 150 y los 154,50 dólares que nos dice el Financial Times, sin olvidar que incluso algunos opinan que podría llegar a los 175 dólares. Hay que tener mucho cuidado. Pero como os decía, Peter Lee decía, desconfíe de la empresa, crece un 50 o un 100% anual. Este en 2016 tenía unos beneficios un 52% superior a los 2015. Con lo cual, pues evidentemente hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y como digo, no comprar a cualquier precio. Está muy bien que yo diga que esto puede llegar a los 154. Bueno, puede decir, bueno, de 138 hasta los 154,85 todavía tenemos una buena subida, ¿no? Bueno, sí, está bien. Es más, todavía tendríamos un potencial de algo más de un 11% al alza. Podría ser interesante, pero desde luego no es mi forma de entrar en valores de renta variable. Yo desde luego ya no compraría aquí. Quizás aquí sí que hubiera comprado al activarse, pero ya aquí
no, desde luego ya esperaría algún tipo de corrección. Si hay algún tipo de corrección y se vuelve nuevamente para los 130, pues sí, podría intentar aprovechar para ponerme el largo, pero pensando siempre en el corto plazo, ¿no? No obstante, aquellos que vayan en el medio plazo, pues evidentemente, mientras no se pierda los 110-70 dólares, pues desde luego hay que mantener posición larga. La recomendación, evidentemente, tanto según esta analista que os comentaba, tanto a través de Financial Times como Bloomberg, era la de Bloomberg comprar y la de Financial Times era sobreponderar. Bueno, sobreponderar no es ni más ni menos que una señal muy pija de decir comprar, así de claro, ¿no? Pero bueno, ya sabemos cómo suelen ser estos analistas fundamentales, siempre les gusta utilizar mucho una jerga ahí como si fuera algo místico para un grupo muy reducido, pero que al fin de cuentas no deja de ser más que una simple recomendación de compra. Así que bueno, esto ha sido todo, espero que haya resultado grato y bueno, si ha sido así, pues os pediría, como suelo hacer habitualmente, que le pulsaréis al me gusta y es decir, al dedito arriba, y sobre todo, si podéis compartir este vídeo bueno, en vuestras redes sociales, pues estaría pues muy agradecido. Así que de todas formas, colaboráis o no, desde luego muchísimas gracias por estar ahí siguiendo mi vídeo y nos vemos muy próximamente, seguramente analizando algún otro en valor o índice, ya veremos lo que nos depara un poco el futuro. Venga, hasta pronto.